Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría nuevamente estar junto a ustedes en este segundo domingo de Cuaresma, tiempo tan especial para profundizar la limosna, la oración, el ayuno, tiempo para profundizar nuestra fe. Es el tiempo pedagógico que la Iglesia pone para que lleguemos un día a la Semana Mayor, al misterio más profundo de nuestra fe, que es pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por eso, en este 28 de febrero, que seguramente tenemos tantas intenciones para rezar, yo desde aquí, por supuesto, la primera intención, que se termine la pandemia, quiera Dios, que también los inmigrantes que van a hacer una nueva caravana, que el pueblo y la solidaridad los proteja, porque sabemos que por esta realidad de pandemia la pobreza ha crecido y entonces la necesidad de emigrar. Y por tantos enfermos y enfermas, vamos a pedir por todos ellos, especialmente en esta misa. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Mi corazón me habla de ti diciéndome, busca su rostro. Tu faz estoy buscando, Señor, no me escondas tu rostro. En esta presencia de Dios vamos a reconocer que somos pecadores y le decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya, purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y la primera lectura es del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo como sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le dijo, no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño, ya que veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham
levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán benditos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Leemos el Salmo 115 y decimos: siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo el pueblo, en medio de su templo santo, que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, escúchalo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí: ¿qué querría decir eso de
resucitar de entre los muertos. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos deja? Y primero yo diría, el primer tema en el libro del Génesis es la fe de Abraham. Descubrimos un hombre que en este relato es capaz hasta de sacrificar a su hijo si Dios se lo pide. Fíjense, que además era su único hijo y Dios le habría prometido que él iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Sin embargo, después le pide sacrificar a tu propio hijo. O sea, la única posibilidad humana de su promesa. Sin embargo, él no duda. Dios me lo pide, yo lo hago. Y entonces ahí está el sacrificio de Abraham con su hijo Isaac. Pero que sabemos lo que pasa. Después el mismo Dios que le dice, pará, no lo toques. Veo que tenés fe. Y entonces matá un cordero, un carnero, en lugar de tu hijo. A ver, aquí hay varias cosas. Primero, la fe de Abraham. O sea, que él escuchaba a Dios. A ver, el tema de la oración. Escuchar a Dios. Saber qué me pide Dios. En este caso Abraham escuchaba. ¿Y qué le pide Dios? ¿Algo lindo para él? No, algo terrible. Sacrifica a tu hijo. Es espantoso lo que le está pidiendo. Un dolor terrible. Sin embargo, me lo pide Dios. Dios me dio el hijo. Dios me lo pide, yo lo sacrifico. O sea, se va al monte, prepara todo. Acá no está el relato completo porque si no, cuando van subiendo a la montaña, el hijo que cargaba la leña le dice, tenemos el cuchillo, el fuego, la leña, ¿y el cordero para el sacrificio dónde está? Y él dijo, Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. ¿Por qué? Porque al que tenía que sacrificar era su hijo. Y de hecho lo ató y lo puso como que dispuesto a sacrificar. Fíjense que aquí está muy bien marcada la fe de Abraham. La intimidad con Dios y la fe que tuvo, que tanto Dios, así como le pidió al hijo, lo detuvo. No hagas esto. Veo que tenés fe. A ver, en ese sentido, el tema de la fe de Abraham como nuestros padres, tenemos que recordar que las religiones, ahora sí, más numerosas del mundo, son las religiones abrámicas. ¿Qué quiere decir? Que nacieron de Abraham. ¿Y por qué? Porque son tres las religiones que nacieron de Abraham. Los judíos, los cristianos y el Islam. Todos tenemos como padre Abraham. ¿Qué quiere decir? Tenemos como una consanguinidad de la misma fe, nos nace del mismo lugar, de la misma inspiración de Dios, de Abraham. Y eso es importante concebirlo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener apertura con nuestros hermanos. Hoy en día sabemos que tanto los judíos como también el Islam, si siguen verdaderamente la huella de Dios y el mensaje de Dios, del rey David o de Mahoma, en realidad están siguiendo el camino también de Jesús. ¿Por qué? Porque son caminos que llevan a la misericordia. Y esto contrasta con toda la mala propaganda contra los musulmanes y contra los judíos, porque en realidad son nuestros hermanos en la fe. Nacimos con esa misma fe de Abraham. Por otro lado está el análisis de la escritura, del lenguaje. Este relato fue puesto, ciertamente que lo que quiere dejar como mensaje es la fe de Abraham. Abraham es capaz de lo que sea por Dios.
aún de sacrificar a su hijo si es necesario. Pero también lo que está contrastando aquí es lo que sucedía en el momento histórico del nacimiento de la religión de Abraham. ¿Por qué? Porque en los países vecinos sacrificaban a sus hijos a los dioses. Y uno dice, ¿por qué? Porque es el peor sacrificio. El peor sacrificio no es morir uno mismo, sino que muera mi hijo. Es el peor sacrificio, porque es morir tu esperanza, tu futuro, la vida que te trasciende. Por eso es que también hay todo un mensaje detrás que todo lo que hacen las religiones vecinas a Abraham, al pueblo de Israel, es pecado para Israel. ¿Por qué? Porque Dios para a Abraham y le dice claramente que no haga sacrificios humanos. Sabemos que hasta aquí en Mesoamérica, en Aviala, o sea, nuestro continente, también hacían sacrificios humanos. Un poco por otro motivo, para darle el corazón a Dios, para que no muera, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en las distintas cosmovisiones mundiales, pero sí le vamos a pegar un pantallazo. Con esto, el pueblo de Israel rompe con cualquier clase de sacrificio humano. ¿Por qué? Porque a partir de esto de Abraham, Dios le prohíbe que ponga la mano sobre una persona. Por eso, en el templo de Israel se sacrificaban bueyes, palomas, corderos, pero nunca personas. ¿Por qué? Porque eran animales, se podían sacrificar a Dios. Pero de hecho lo hacían, como para perdonar los pecados y para ofrecer. Siempre hacían sacrificios de animales, ofreciendo su sangre. Acuérdense también el tema de el comer el cordero pascual, tiene también ese reflejo. El cordero pascual, sacan la sangre, lo cocinan, pero las puertas de donde estaban los judíos la pintan con la sangre del cordero. O sea, a través de la sangre del cordero, el ángel exterminador no tocaba a los elegidos, al pueblo de Israel en Egipto. Fíjese toda la simbología que tiene, ¿no? Pero bueno, no vamos a profundizar tanto en eso, sino en el mensaje esencial que es la oración y la intimidad de Abraham con Dios. A tal punto que, como lo vemos, era capaz de lo que sea porque se lo decía Dios. Y Dios lo detiene y como que le marca el rumbo, le enseña a Abraham el camino de Dios, ¿no? Pero decíamos, lo central en este tema, en este texto, es la fe de Abraham y la oración con Dios. Y acá sí entramos en lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque es el Evangelio de la transfiguración. Este Evangelio que muchas veces provoca, ¿cómo le puedo decir? Distintas perspectivas. ¿Por qué? Porque algunos dicen que en realidad es el mensaje del Jesús resucitado, algunos dicen que es una imagen, ciertamente que son relatos, es el lenguaje. Tenemos que ver cuál es el mensaje. Lo que pasa es que lo que está dentro es un momento místico. Claro que está cargado de simbolismo, porque fíjense, Jesús tomó aparte Pedro, Santiago y a Juan. O sea, 3 discípulos en representación de todos. 3 discípulos. Pero después se transfigura y aparece Elías, Moisés y Jesús. O sea, 3 personas. Fíjese cómo refleja el tema de la Trinidad. A ver, 3 discípulos, 3 Jesús, Moisés y Elías. Y no solo, después Pedro dice, ay, qué bien que estamos acá, hagamos 3 carpas.
una para ti, una otra para Moisés, otra para Elías. Siempre el número 3, que es simbólico. Acuérdense, el número 3 es el número de la certeza. Porque una vez puede ser un momento, la segunda un arrebato, pero a la tercera es algo definido. Un simbolismo que tiene adentro. Pero tiene otro simbolismo que los hebreos, los judíos, los apóstoles veían en este relato. ¿Por qué? Dice, sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que algo cambió en Jesús. Provocó un cambio que estando en oración se transformó. Le brillaban las vestiduras como nunca. Y no solo aparecieron Elías y Moisés. En el Evangelio de Marcos dice Elías y Moisés. En el otro dice Moisés y Elías. ¿Y por qué acá dice Elías y Moisés? Porque en realidad el primero es Elías, que es profeta. Y Moisés es el de la ley. Sin embargo, todo este simbolismo que está cargada la transfiguración, en realidad yo tengo que serle sincero con la espiritualidad indígena de los mayas y de los achuares en la Amazonía, yo aprendí que esta perspectiva tiene una perspectiva distinta, porque todos decían, es un relato escrito como para antes de la pasión poner a Jesús resucitado glorioso antes. Como decir, el Jesús pobre y sencillo que caminaba, lo ven con todo su esplendor. Sin embargo, a mí este relato me llama más que nada a un momento místico. ¿Qué quiere decir? Claro, fíjense, hablaban con Elías y Moisés, o sea, con muertos. Hace siglos estaban muertos Elías y Moisés. Sin embargo, Jesús hablaba con ellos. Y fíjense, después del tema de la transfiguración, encamina el camino directo hacia Jerusalén. Y entonces uno dice, ¿por qué? Porque sabe el camino que tiene que recorrer. Porque empiezan los anuncios de Jesús de la pasión. Y uno puede decir, como otras teologías antiguas que decía, porque Jesús lo sabía todo. No es así, porque las personas vamos descubriendo paso a paso qué nos va diciendo a Dios. Tal vez en el final de nuestros días podamos mirar hacia atrás y veamos el rastro de Dios en nuestra historia. Pero de hecho, a medida que vamos creciendo, uno va discerniendo con Dios qué quiere de uno. Ahí está el corazón. ¿Qué quiere de mí? Dios. ¿Qué opciones de vida? ¿Qué compromiso quiere de mí? ¿Y eso cómo lo escucho? Con la oración. Como Abraham, que escuchaba a Dios. Y Jesús, ¿qué pasó? Escuchó a Dios. Escuchó a sus muertos, a sus antepasados. A Elías y a Moisés. O sea, a los profetas y la ley mosaica. ¿Por qué? Porque ese fue el camino pedagógico de Dios para llegar hasta Jesús. Y en Jesús algo se transformó. Por eso se transfigura. Pero todas estas imágenes, más allá de que uno dice, ¿habrá sido como un acontecimiento histórico? No. Se trata de un simbolismo, pero que de hecho, para mí, claramente encierra un momento místico especial. Como un retiro espiritual de Jesús especial. ¿Por qué? Porque ahí escucha que Dios le pide, a través de los profetas y de Moisés, ¿qué le pide? Ir a morir a Jerusalén. Morir para resucitar. ¿Ve? Por eso Él anticipa todo después de esta transfiguración. O sea, que le queda claro a Jesús que su camino ahora era ir a enfrentar la muerte, enfrentar el mal. Y entonces acá también tengo que decir algo teológico profundo. Es la misión de Jesús, pero no es porque Jesús tenga que pagar nada. Esa doctrina de que tenía que pagar Jesús como si Dios fuera
un padre antropomorfo. ¿Qué quiere decir? Que se come a los hijos. Que Dios le iba a pedir morir para pagar nuestros pecados. A ver. Eso no puede ser, porque díganme la verdad. ¿Qué padre manda a su hijo para que se lo maten? Porque si un padre manda a su hijo para que se lo maten, yo no sé qué clase de padre es. Y si hablamos que Dios es nuestro padre, nuestra madre, no puede ir contrariamente a eso. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿No se lo pidió de que vaya? Claro, pero no porque tenía que pagar algo. Ese tema de pagar a Jesús, ¿no? Porque todo lo hace gratis. A ver, entrega la vida por amor. Se compromete con el pueblo, pero de hecho, ¿por qué muere Jesús? Porque el poder político y el poder religioso, o sea, el mal, se concentran contra el bien, contra la justicia, contra la verdad. ¿Acaso no le dice a Pilato? El que es de la verdad. Y Pilato le dice, ¿y quién es la verdad? ¿La tuya, la mía? O sea, la de los corruptos, que la verdad es de cualquiera. No, no es así. El que escucha mi palabra sigue la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay una verdad. Que yo participe o no participe de ella es otro tema. Pero eso de que vale todo lo mismo, no es así. Y en el fondo, ese es el camino del compromiso. Y quiero agarrar un ejemplo. ¿En qué quiere decir el compromiso? Lo tomo de un comediante argentino, cristiano, Landricina, que una vez dijo, o por lo menos comentó que un cura le había dicho, la diferencia entre el compromiso y la colaboración. Vieron que en muchas reuniones muchas dicen así, yo voy a colaborar, pero otros dicen, no, yo me comprometo. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es mucha. Pero este humorista dijo, ¿saben cuál es la diferencia? Se nota en un sándwich de jamón y queso. ¿Cómo? Yo mismo dije, ¿cómo en un sándwich de jamón y queso? Claro, ¿quién colaboró para hacer el queso? La vaca. Pero ¿quién se entregó para poner la carne? El puerco, que tuvo que morir. A ver si se entiende. Uno se implicó la vida hasta la muerte. En cambio, el otro no. Colaboró, pero no le implicó la vida. Y en el fondo, eso nos hace ver, por ejemplo, los discípulos, cuando seguían a Jesús. Yo quiero estar a tu derecha, yo a tu izquierda, a ver quién era el más importante, pero siempre colaborando. No se implicaba. Cuando las papas quemaron, el mismo Pedro dijo, no, yo no sé quién es, no lo conozco. ¿No era que no me ibas a negar? Porque hasta ahora no habían entendido que Jesús lo que pedía era un compromiso, no una colaboración. Un compromiso de vida hasta la muerte. Cosa que después de Jesús resucitar, Pedro sí lo hace. Pedro se compromete y dice, no soy digno de morir como Jesús, y entonces lo crucifican al revés. Pero se dan cuenta, el mismo hombre, Pedro, que lo negó en el pretorio, después se compromete, entrega su vida por amor a los demás, como Jesús. ¿Ve? Entonces, en ese sentido, la entrega de vida de Jesús nos tiene que quedar claro que es el mensaje de Dios de decir, enfrentá la muerte, enfrentá el mal. Y yo de eso voy a matar la muerte. A ver, Jesús confía en Dios como Abraham, pero no es que vaya a matar a su hijo, no, el que muere es él. ¿Ve? Por eso le dice a Pilato, mi reino no es como el tuyo, porque si mi reino fuera como el tuyo, habrían soldados que venían a defenderme. Pero mi reino no es así. En el reino de Jesús, en el reino de los cielos, el que muere es Jesús, es el rey. A ver, o sea, contrapone, provoca un cambio.
Y en la transfiguración es ese cambio profundo que se da. Quienes hemos vivido un retiro, tal vez han vivido momentos místicos, yo los he vivido, y por eso he tomado los caminos en mi vida porque escuché a Dios. Y como a todos, a veces Dios te pide cosas que nos alegran y a veces cosas que nos duelen. Pero si uno escucha a Dios, tiene que tener la plena confianza que comprometiéndose con Dios, es de Dios el camino. Entonces, ¿qué nos deja como mensaje? En este tiempo de Cuaresma, profundicemos la oración. ¿Qué nos pide Dios para nuestra vida? ¿A qué nos compromete la vida? No colabora. Está bien colaborar, pero no. Es un compromiso de vida. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte la tenemos todo. Pero el tema es aquí cómo nos comprometemos. ¿Qué nos pide Dios como compromiso? Y ese es el tema de hoy. Esa oración, esa intimidad con Dios, a ver qué compromiso de vida me pide. Y uno dice, pero entonces, ¿qué? ¿Hacer cura, hacer monja? No. El compromiso que le pida a Dios a cada uno, eso lo tiene que sentir uno y la comunidad, porque a veces no es un llamado para uno solo, sino para una comunidad. A ver si me explico. Por ejemplo, uno dice San Francisco, sintió un llamado, claro, pero junto a Francisco se le juntaron muchos hermanos que también sintieron el mismo llamado y transformaron la espiritualidad de la iglesia. ¿En qué? En la pobreza, en la sencillez, retomando la espiritualidad de Jesús. ¿Ven? Pero entonces Dios llamó a una comunidad, no solo a un hombre. A San Francisco, a Santa Clara y a todos los hombres y mujeres que provocaron ese cambio. Quiero decir que son ejemplos, pero a cada uno Dios nos llama. Entonces en esta Cuaresma tenemos que rever una y otra vez qué nos pide Dios. Porque ¿saben qué? Nosotros las personas somos unas personas, como dicen algunos, animales racionales. No, porque nuestra razón no nos mueve. Somos personas, o sea, animales, y uno dice consentimiento. No, solo consentimiento no. Tenemos que tener un motivo de vida, un por qué vivir, que, como ya les dije otras veces, es la misión. Si yo estoy vivo, es porque Dios quiere una misión sobre mí. ¿Cuál es la misión que me pide Dios? Bueno, tenemos estos 40 días para discernir. ¿Qué paso tengo que ir dando para llegar como Jesús a esa plenitud de entrega? ¿Qué tiene que ser como un revivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús? ¿Cómo no? Gran desafío nos está pidiendo en este momento, en este cambio epocal, con este mundo revolteado. Pero más que nunca entonces es necesario parar y mirarnos el corazón a ver qué nos pide Dios. Por eso le vamos a rezar a Dios, le vamos a pedir para que realmente sintamos este llamado que Dios nos hace. Y vamos a decirle, ayúdanos, Padre, a vivir en tu palabra. Ayúdanos, Padre, a vivir en tu palabra. Por toda la iglesia, para que en su testimonio sea reflejo de la transparencia de Jesús, oremos. Ayúdanos, Padre, a vivir en tu palabra. Por nuestros pueblos, para que la presencia de Cristo en todas partes y en cada uno de nosotros nos haga dignos de justicia y de paz, oremos. Ayúdanos, Padre, a vivir en tu palabra. Por los niños y los jóvenes, para que encuentren en Jesús
un ejemplo de vida que colme plenamente sus expectativas, oremos al Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir en tu palabra. Por nosotros, para que mediante la práctica de las acciones concretas en favor de los demás, logremos participar de la gloria eterna de Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu palabra. Y vamos a pedir entonces especialmente por la finalización de esta pandemia, por todos los que están enfermos y ayudan. Vamos a pedir por todos los inmigrantes, por todos los que quedaron sin trabajo en este tiempo, para que realmente encuentren la solidaridad en su pueblo. Oremos. Ayúdanos, Padre, a vivir en tu palabra. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos e hijas que buscan tu rostro y esperan gozar de tu dicha en el país de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos entonces a ofrecer los dones de pan y de vino. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestro pecado y nuestro mal, santifiquen nuestra vida para celebrar dignamente las fiestas pascuales que esperamos y crecer en nuestra mística y espiritualidad hacia ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y nos haces crecer por Cristo, Señor nuestro. Con la intimidad de tu oración, nos hace ver el rumbo y el sentido de nuestra vida. Y con la solidaridad de la limosna, crece el amor hacia los demás. Por eso, con los ángeles y santos, te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo. Es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Dios que amas a hombres y mujeres
y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre Santo, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar ahora el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad,
así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. ¿Para qué? Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos con su gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Como hermanos y hermanas nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo que puedan debida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Con esta alegría de haber celebrado esta misa, podemos quedarnos en la paz de Dios. Que Dios los bendiga.
Muchas gracias.